La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, politólogo, sociólogo, profesor y uno de mis articulistas preferidos. Buenos días. Buenos días, Cándido. Siempre es un placer y un honor tenerte en el programa, porque especialmente cuando hay tantos temas de interés, de los cuales tú siempre vienes armado hasta los dientes. El tema obligado número uno fue la entrevista del presidente Danilo Medina. Llenó las expectativas y la parte de es para marzo. Ya. Desde el punto de vista formal, si hubiese sido asesor del presidente de la República, le diría que eso dijo Jacqueline. Que después de 6 años sin haber nunca hecho una entrevista, no es elegante hacerla con una sola persona y una persona que no tiene que ver con el mundo de la comunicación en términos políticos y social, sino en el área, como dicen, rosa. Y lo segundo es que no tuvo bien decir que lo dejaba para marzo. ¿Por qué? Yo me acuerdo que a Barack Obama le preguntaron y él dice, a mí no me cabe la menor duda de que si yo fuera candidato contra Donald Trump, yo ganara. Pero a mí no se me ocurre, porque la Constitución lo prohíbe. Eso mismo Clinton lo dijo también. También, la Bachelet lo dijo, Ricardo Lagos lo dijo, Oscar Arias, que hoy lo acusa, incluso echó un discurso diciendo, no, yo he sido presidente 2 veces, ¿por qué? Y entonces, lo que te demuestra es la debilidad institucional del país. Porque, ¿qué dice la Constitución? Señores, ¿qué estamos hablando? De que por primera vez en la historia, desde 1844, se pone un artículo en la Constitución, un 20º, que alude directamente a una persona, que dice... Un transitorio. Un transitorio. Pero no es excluyente ese transitorio, como dicen algunos. No, eso es falso. Porque toda Constitución tiene que tener reglas, tiene que tener límites. Ahora yo le voy a decir. Los jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años no eligen. Sí. Pero la Constitución le prohíbe ser elegido. Y los jóvenes de 18 a 24 años, ¿usted sabe cuántos son? Que van a votar. 2 millones de jóvenes van a votar entre 18 y 24 años. Pero ellos no pueden ser elegidos. Entonces, a la luz de eso, entonces, tú lo estás discriminando y eso sería un derecho fundamental. No es que toda Constitución tiene límites, tiene reglas. El argumento de que dicen algunos de que los presidentes no pueden decir que no van porque si no lo dejan solo y que por eso tienen que mantener esa expectativa, esa duda hasta el final. ¿Cómo califica ese argumento? Es un liderazgo efectivo, debería ir rompiendo con ese paradigma, con esa cultura política, porque la base de una sociedad democrática es la institucionalidad. Y ipso facto todo el mundo debería saber que ese presidente, a la luz de la Constitución y de la institucionalidad, no puede ir. De hecho, yo sé que Danilo no va a ir. Y yo me la juego como sociólogo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque, primero, el panorama político-social no es el mismo. La gente habla como que hace 30, 40 años lo mismo. La sociedad dominicana ha cambiado. Mire, hay un pacto del Comité Político de los 15 puntos y por eso se puso en la Constitución. Luego de ese pacto, usted tiene que en el 2015 todas las encuestas ayudaban a que el presidente fuera a modificar la Constitución, el 80%. Tercero, el presidente tenía un 82%, el más alto de toda América Latina. De aceptación. De aceptación. Cuarto, en República Dominicana se produce a partir del 2017 lo que se llama el efecto de Odebrecht, que obviamente ha repercutido en la sociedad dominicana. No se han tomado decisiones institucionales, pero repercute en el panorama. Entonces usted ve cómo la encuesta Mark Penn le dice cómo el presidente ha ido bajando significativamente. Cuarto, no hay un solo empresario que en el 2015, ni individualmente ni colectivamente, se pronunciara en contra de la modificación. Ayer usted vio a Campos de Moya de la Asociación de Industria decir que no es posible cambiar la Constitución. Pero hoy Raúl Hoyos, de Ángel, acaba de decir que no. Entonces, las iglesias acaban de decir que no. Monseñor
Masalles dijo que no, que eso aterra. Y es verdad, una sociedad no puede verse permanentemente en ese relajo de reforma constitucional. Fíjese, en 18 años del siglo XXI, República Dominicana ha modificado la Constitución 3 veces. Somos líderes en el mundo. No hay ningún país que en 18 años haya modificado la Constitución. Y las 3, 2 ha sido taxativamente para cambiar el artículo de la reelección y la de Lionel fue una reforma constitucional mucho más amplia, pero tenía también el objetivo de volver. Entonces, no hay posibilidades. Cándido, pero el tema aquí de que vemos siempre los mismos candidatos en los partidos tradicionales o llamados tradicionales, siempre quieren ser los mismos los candidatos. Vemos que en el PLD, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández fue presidente 3 veces y quiere volver. Danilo ha sido presidente 2 veces y se habla la posibilidad de que tal vez quisiera volver. Entonces, eso le cierra, como decía Ramón, Hipólito quiere volver. ¿Cómo calificar eso? Porque no hay esa alternabilidad, justamente por el tema constitucional. Eso es el peso del caudillismo en la cultura política dominicana. Fíjese que no en balde, de 1844 hasta esta fecha, el 75% de los presidentes que han gobernado el país, de 6 presidentes, Ulicero, Trujillo, Balaguer, ahora más moderno, Leonel y Danilo. O sea, es el peso del caudillismo, que es lo que tenemos que romper, crear un nuevo paradigma. ¿Pero quién lo va a romper, Cándido? Nosotros, la sociedad tiene que ir rompiendo. Pero y el argumento de que el pueblo es el que manda. Y si el pueblo quiere que el presidente, por ejemplo, se quede, entonces habrá que hacer algo para que eso ocurra. Eso es un eufemismo, porque está establecido en la Constitución. Y ellos son los representantes de ese pueblo que hicieron esa Constitución. Entonces, de mal manera, tú tienes que, porque te conviene a ti en términos coyuntural, modificar una Constitución. Eso no es ético. Ni siquiera es ético desde la perspectiva política. Como decía Michelle Bachelet, no es ético que yo modifique una Constitución para beneficiarme a mí mismo. ¿Y por qué le damos tanto calor entonces a ese tema, si debería estar descartado? Porque nos los imponen en la agenda política. Por ejemplo, yo le he dicho a algunos amigos comunicadores, no es que nosotros, sin darnos cuenta, contribuimos a esa agenda. ¿Por qué? Porque en psicología existe lo que se llama el efecto Pigmalión. Si usted le dice a sus nietos, tú eres malo, el niño es bueno, pero él termina siendo malo, porque esas son las expectativas que tú estás generando con él. Si usted es profesor y usted pone, aquí están los inteligentes y aquí están los brutos, entre comillas, porque no existe eso. Todas sus acciones van a favorecer este grupo, que es con el que usted está de acuerdo, con los inteligentes. Y sus expectativas, porque el ser humano es un animal, en su lenguaje no verbal, el cuerpo le dice a ellos que son brutos. Y ellos terminan siendo brutos, siendo inteligentes. Entonces, cuando usted comienza a hablar nada más de reelección, con tantas cosas que hay que hablar de la sociedad dominicana, usted está poniendo en el panorama, visibilizando permanentemente de que es posible la reforma a la Constitución. Y yo le puedo decir como sociólogo, yo me la juego. No hay posibilidad de reelección. Vamos entonces a la elección. Pero me refiero a las elecciones primarias. Porque veo que hay una comunicación que tú gentilmente nos enviaste de participación ciudadana pidiéndole a la Junta que tome una serie de acciones como los reglamentos. Ya vimos una resolución muy interesante, pero parece que todavía la cosa no se está cumpliendo. Pero fíjense lo que decíamos de esa clase política. Se acaba de aprobar la ley 3318. Ya la están violando. Y usted me ¿De qué forma la están violando? Carlos Amarante Baré hizo una actividad en Santiago. Pues fue bajo techo. En el Gran Arena. Sí, fue Gran Techo, pero yo lo vi en un programa en televisión, eso está prohibido. La ley dice que la pre-campaña, primero la pre-campaña no ha empezado, es en julio, el primer domingo de julio del otro año, la pre-campaña. Es decir, que no debe ser ni bajo techo ni de ninguna forma. No, porque no debe existir pre-campaña. Pero bajo techo sí. Que no, porque es cuando haya pre-campaña y la pre-campaña es en julio del 2019, ellos lo están violando eso.
Eso, número uno, pre-campaña. Y lo segundo, fue bajo techo, pero lo pasaron por televisión. Y estos 3 días, hoy, 3 días de corrido, espacio pagado de ese hecho. Entonces eso viola la ley 3318 en el artículo 40, 41 y 43. Y nosotros esperamos que ya la Junta tome carta en el asunto, porque eso es una Pero parece que se requiere reglamento, aparte de la No, ley. porque ya la ley está ahí y está claro. Entonces, ¿por qué participación reclama que se emitan los reglamentos? Porque los reglamentos van a instrumentalizar toda la ley. Por ejemplo, está el problema de que los partidos tienen que tener un departamento de control financiero para dar su informe a la luz de la contabilidad generalmente aceptada. Eso tiene que ponerse ahí claro. O sea, hay muchos puntos que hay que poner. Es decir, la Junta con ese instrumento, Cándido, podrá vigilar los fondos que entran a los partidos y los famosos topes y todo ese tipo. Ojalá, pero eso es un proceso, porque acuérdense que existe la ley y existe lo que llama la cultura. Sí. Y en la cultura política de nosotros, acuérdense que había un alemán que decía, mientras en Europa las leyes se hacen y hay que cumplirlas, en República Dominicana las leyes son sugerencias. Para nosotros, por ejemplo, los que estamos en la sociedad civil, nos va bien que exista la ley porque es una manera de poder exigir. Fíjense, ya nosotros desde hoy vamos a hacer un observatorio para todos los días, y semanal o quincenalmente, mandarle a la Junta todo lo que se va violando con respecto a la ley. Porque no era la ley de la sociedad. Esa ley no era la ley necesaria. Ellos hicieron de nuevo una ley posible. Y hay una diferencia muy grande entre la ley que la sociedad necesita. Por ejemplo, esa ley sigue tipificando el costo de la política. Por ejemplo, usted puede gastar en pre-campaña, si es candidata presidencial, 511 millones. Una sociedad pobre, es mucho dinero. Pre-campaña. Pre-campaña es 70 pesos por cada elector. Y van a haber 7.3 millones de electores ahora en el 2020. Pues, es muy grande. Entonces yo puedo gastar 10 y usted, entonces, ¿cuál es la base de la Constitución? Que las elecciones tienen que ser competitivas. Si usted puede gastar 511 y yo 10 millones, ya usted se me va a imponer. Yo siempre pongo el ejemplo de Chile. Piñera es el 4º hombre más rico de Chile, pero él es 2 valles y yo 2. Pero cuando yo tenga 511 millones que puedo gastar y usted 10 millones, usted no va a poder poner 20 vallas. Entonces, está ahí, pero ya está ahí. El peligro es, ustedes saben que tenemos la ley 275-97. Tiene 21 años. Pero esa ley se supone que automáticamente en el 2010 debió ser modificada. Ve qué lento va la partidocracia política dominicana. En el 2010, automáticamente, porque hay un desfase, la Junta todavía está como, estamos actuando como si tuviéramos la Junta Central Electoral con los 9, unos administrativos, otro contencioso y el Pleno. No, y hay un Tribunal Superior Electoral independiente. Sin embargo, a la luz de la ley 275-97 es la misma, entonces tiene que ser modificada y debió ser modificada primero que esa ley de partido político. O sea, vamos a una pausa, Cándido Mercedes, que esta conversación está muy interesante. Volvemos, quédense con nosotros en unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, politólogo, profesor universitario, articulista y gran amigo nuestro. Cándido, el tema de que repetimos los mismos temas por sécula seculorum y parecemos no avanzar, ¿a qué obedece eso? Porque se habla de que la sociedad debe empoderarse y exigir lo que quiere, pero no sé hasta qué punto pueda tener, cómo se articula eso para que tenga influencia. Vuelvo, insisto, el peso del caudillismo se impone sobre la fuerte debilidad institucional. ¿Cómo se expresa esa debilidad institucional? En que por intereses particulares
o partidarios o individuales, modificamos la Constitución. En el 96 se le prohibió a Balaguer volver. Tú podías volver, reelección, pero no consecutiva, para que Balaguer no pudiera ir en el 96, pero Balaguer se candidateó en el año 2000, acuérdense. Ok, luego viene Hipólito Mejía y la modifica para volver consecutivo, porque él estaba de acuerdo que fueran 8 años y nunca jamás. La fórmula americana. La fórmula. Leonel por mucho tiempo vendió eso, que con esa era que él estaba de acuerdo. Gana en el 2004, porque Hipólito se la puso en bandeja de plata. Se reelige en el 2008, se supone que él jamás iba a hablar de la posibilidad de volver. Entonces hace el acuerdo de la corbata azul, acuérdense, con Miguel Vargas, e introduce, es verdad que fue una gran reforma constitucional, e introduce que él podía volver de nuevo. Danilo Medina modifica en el 2015, porque esa es la constitución de Danilo, la del 2015, solo que nada más modificó para la reelección. Ese pedacito. Y todavía la sociedad dominicana está hablando de la posibilidad de reelección. ¿Por qué? Por la fuerte debilidad institucional. Por eso es que yo me moriría tan alegre, porque a mí lo que me gustaría luchar cómo se es fortalece por el la imperio, por respetar las reglas del juego. ¿Y quién debe comenzar a respetarla y quiénes debemos seguir esa regla? Eso, por ejemplo, los poderes fáticos, entiéndase los empresarios, la iglesia, todo el mundo. Señores, la sociedad dominicana merita de un pacto político, social, institucional, que se respete. ¿Y quién va a dar el primer paso para eso? Eso lo vamos a dar, la sociedad. ¿Cuándo? Va a emerger desde ahora, por ejemplo. Perdón, quiero que apoyaste. La sociedad obligó el 4%. Y ahora vamos a hacer una agenda mínima. Una agenda mínima. ¿Por qué? Porque cuando usted tenemos dice que... vamos, ¿a quién usted incluye? Bueno, yo, en mi organización que quiero tanto, PC, vamos a ver si planteamos un programa mínimo, en el que todos los candidatos tengan que firmar. ¿Qué? Un pacto político, social e institucional. ¿Y qué hacer para que no sea una letra muerta? Cándido, que no sea metan el sugerencia. tema migratorio ahí. Vamos a... Metan el tema sí, migratorio. vamos Cándido, a hacer eso. que no sea una sugerencia. No es eso, que todo el que lo firma lo cumpla. Miren ahí, ¿por qué España despegó tan fuerte? Y ya nadie se acuerda de Franco. Franco murió en el 75 y Trujillo en el 61, pero aquí todo el que tiene un chin de poder es un trujillito. La ideología de Trujillo está en el corpus social de República Dominicana, 52 años después de su muerte. Seguimos siendo una sociedad muy conservadora. Mírenlo ahí, en una encuesta que hubo... ¿Esta sociedad es apática? Es una sociedad... ¿O indiferente? Es una sociedad, fíjate, que el 60%, 70% de los dominicanos tienen la autoestima baja. Eso le genera la indiferencia, la apatía social. Porque deja en otro la posibilidad de que, porque tiene más poder, o económico, o social. Y entonces, entonces no vamos a cambiar. Vamos a cambiar porque ya por ejemplo, tenemos el caso de la Marcha Verde. Pero la Marcha Verde, la última marcha, a mi humilde entender, quedó desacreditada en parte. No, ahora es que estamos súper contentos, orgullosos. No me diga, sí. Pero es que han excluido, y cuando piden cosas que expertos entienden que ese no es el mecanismo para lograr eso, como un enjuiciamiento, una interpelación a los expresidentes Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina, y deja fuera a Hipólito, por ejemplo, si fuéramos a meterlo todos bajo la misma sombrilla, entonces ahí nos queda la duda de si hay intereses políticos detrás de todo eso. No, es un movimiento social, todo movimiento social es político, pero un movimiento social es un intento colectivo por alcanzar una meta, un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo? Y ese, si yo me muero, mi gran lucha es esa, el imperio de la ley y que la corrupción en República Dominicana no sea tan fuerte y mucho más la impunidad. Entonces, logramos tener esta marcha de ahora mucho más grande que la del 16 de julio, cuando había gente que habían dicho que ya... Pero no llegaron al millón. No, porque el millón era simbólico, un millón de sentimientos. Ideas no, mi amor, tú sabes la gente que quisiera ir. Hay gente que fue disfrazado porque
hasta lo botan del empleo. ¿Usted no sabía eso? ¿Cómo es que está la sociedad intolerante? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con eso de la impunidad y la corrupción. Impunidad y corrupción. Exacto, ahora, yo estoy en contra de eso y a favor de la Marcha Verde en eso. En eso, está ahora bien. En otras cosas, pero no. Acuérdate que es un movimiento social sumamente heterogéneo, donde hay muchos actores y tú tienes que también transarte. Ahora bien, no le coja miedo a la posibilidad de que parte de un grupo social exprese la necesidad de que un presidente sea enjuiciado. Eso es normal en una sociedad donde el Estado social democrático prevalece. ¿Y el mecanismo para hacer esto? Sí. Lo que pasa es que en términos pedagógicos es bueno, pero nosotros sabemos que dado la relación de poder no es posible, porque ¿quién tiene mayoría? Pero no se ha podido los papeles de Farideh, algo tan sencillo. Poner en agenda. Poner en agenda, mucho menos. Y ahí se unió el PLD. ¿Me entiendes? Pero como pedagogía política, porque mira qué pasa, Jacqueline, un presidente es un ser humano, eso es lo que tenemos que asimilar, y el presidente es el único que tiene que jurar mediante el artículo 127 de la Constitución, que jura por Dios, por la patria y por su honor, cumplir con la Constitución. Ahora, Cándido, siguen las encuestas revelando lo mismo de las simpatías políticas, siempre salen las mismas caras y los mismos partidos. Porque entonces, criticamos, por ejemplo, los últimos gobiernos, pero la gente sigue teniendo ese partido como el favorito. Sí. Y los candidatos de ese partido como favoritos también. Entonces, ¿cómo entender este ajedrez social? Somos una sociedad sumamente conservadora, fíjate ahí. Ramfi Trujillo. Ese no tiene mucho ahí, intelectualmente, número uno. Número dos, no vive en República Dominicana. Número tres, no puede ser candidato a la luz de la Constitución. Todo eso. Y en una encuesta él sacó un 7. En cambio, Minú, que es intelectual, que es hija de Manolo Tavares y Minerva Mirabal, que duró 3 periodos en el Congreso, que tiene un partido que se llama Opción Democrática, nunca ha llegado a 7. Ahora en esta encuesta de Marpen está en 4. ¿Ves? Porque somos una sociedad conservadora. Con esa encuesta, Cándido, que demuestra que un 57% dice que no simpatiza con ningún partido, cabeza con cabeza Luis Abinader con Leonel Fernández, David Collado, ese yo no estoy muy Margarita. seguro. Pero daría la impresión que quizá con un empuje la oposición podría ganar en el 2020. Fíjese, estamos muy lejos. El comportamiento humano usted no lo puede predecir. La gente te cambia de una semana para otra. Acuérdese lo que pasó en España. Pero aquí la gente no cambia. Aquí, por eso, porque somos muy conservadores. Pero además, somos muy dados a votar por el que tú conoces. Nosotros tenemos un fatalismo tan grande que usted oye gente decir, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. ¿No lo ha oído? Claro, por supuesto. Es eso. Prefiero pájaro en mano que 100 volando. Eso es presión del conservadurismo en una sociedad. Pero además, en una sociedad, para que usted vea el peso, por ejemplo, el presidente, él estaba en 82% de aprobación, bajó a 69, está en 51. Entonces, y es bueno. Con 6 años en el gobierno, con 51. Pero esa aprobación tiene elemento fáctico, fundamental. República Dominicana, de 18 países evaluados por Latino Barómetro, es el país que más asistencia social recibe. 29% de los dominicanos actualmente están recibiendo asistencia social. Hoy en día... ¿Eso es bueno o es malo? Es malo, pero es bueno para los que están en el poder. Porque generalmente de ese 29% llevado a 100, el 80% te vota por ese que ya tienen cuántos años dándole... Es con ellos que nace. Y esas son la gente que vota. Esas son las que votan, de verdad. Muchos de nosotros de clase media, media alta, ese día lo aprovechamos, si es viernes o sábado, domingo, y nos vamos para un resort. Eso están ahí militando. Porque además lo trasladan, lo llevan. Lo llevan. Pero además lo registran. Al militante del PLD le dan un cartoncito donde hay, supóngase, 40, 50 personas que tienen
Cándido, nosotros dejamos la población que los políticos hagan lo que ellos quieran. Mire que lo que pasa. La política es parte de la sociedad. Pero en República Dominicana, la política se ha sobredimensionado sobre la sociedad. De tal manera que fíjese que un empresario inaugura una empresa o tiene una actividad Importante. importante. Invita al presidente. Primero no inaugura la empresa si el presidente no va. Tiene que esperar la agenda del presidente, número uno. Eso es rémora del trujillismo. Porque un presidente no tiene por qué estar dando primer Picasso ni nada de empresa privada. No tiene. Eso usted no lo ve en ningún Aquí lado. cada hotel el presidente Eso de usted no Picasso. lo ve en ningún país. Y eso es lo que nos toca a nosotros, desde el punto de vista pedagógico. Eso usted no lo va a ver en ningún país, que el presidente haga eso. Entonces, el presidente está visibilizado el día entero. ¿Usted sabe cuántos están gastando aquí diario ¿En qué? en publicidad? Ni idea. 11 millones diarios. Entonces eso hace que... ¿Usted cree que Y la visita sorpresa... en colocaciones. Y... La visita sorpresa no es una estrategia comunicacional? Nada más hay que leerse ese libro de Manuel Castel, Comunicación y Poder. Domingo, al otro día, ¿qué es lo primero que hay en la prensa? La visita sorpresa. En la primera página. Cándido, sí. ¿y eso no le da una ventaja al presidente si va a ser candidato? Porque los otros tienen que ser en julio. Eso es parte de la ley. Cándido, se nos acabó el tiempo, pero siempre es muy agradable conversar contigo. Ojalá uno pueda tenerte toda la semana. Gracias, gracias. Gracias, Cándido. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.